Em, la clase pasada creo que en el video no se grabó bien la última parte y solamente faltó el resultado para los que no lo vieron en el video. Es este, ¿no? 9 por 10 a la menos 4 newtons. Ok, entonces, y las cargas se repelen porque tienen el mismo signo, son cargas iguales. No olviden eso. Entonces vamos a ver un par de conceptos. El primero es que si yo, cuando se tienen dos conductores, perfectamente aislados, ¿a qué me refiero con perfectamente aislados? La clase pasada les comenté que si nosotros teníamos carga libre en algún conductor, es muy posible que a través de iones o electrones que están en el medio ambiente se pueda descargar. Entonces, aislado me refiero a que no toca nada, ¿no? No hay nada que pueda hacer que mis conductores se descarguen. Por ejemplo, dos esferas. Siempre, 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 cuando tienen dos, por ejemplo, esferas, vamos a poner una esfera aquí, carga Q1 y otra acá, carga Q2, y estas dos llegan a tocarse, como ambas son conductoras, lo que va a hacer es, va a haber una reorganización de carga. Entonces, lo que va a pasar es que en esta reorganización de carga, nosotros, cuando las volvamos a separar, aquí digamos que las conectamos a través de un alambre conductor. Ponemos un alambre conductor y después lo retiramos. Cuando tenemos esto recordemos que son esferas conductoras, ¿no? Estas son esferas conductoras. Cuando pasa esto, lo que va a suceder es que la carga se va a redistribuir y generalmente lo que va a hacer es que la carga se va a ir mitad y mitad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una carga Q1 aquí, se va a sumar con la Q2 y después se va a partir. Porque como ambas son esferas conductoras, pues la carga puede fluir libremente. Entonces, lo que va a hacer, tanto esta carga puede fluir libremente aquí, como esta carga puede fluir libremente acá. Entonces, reitero, va a haber una redistribución de cargas y entonces lo que va a pasar es esto. La carga entre dos conductores perfectamente aislados se va a distribuir siempre equitativamente. Algo similar pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una esfera neutra, conductora también. Quiere decir que no hay carga, ¿no? No, sin carga. Recuerden que neutra significa que todos los electrones o todas las cargas están positivo, negativo, ¿no? Están neutralizadas. Entonces, sin carga, entonces es neutra. Y yo tengo otra de carga Q, igual, no importa si es positiva o negativa, la voy a dejar ahorita como positiva. Entonces, igualmente, cuando yo toco con un alambre, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a fluir la energía? Carga. Todavía no hablamos de energía, carga. Ah, la carga, perdón, carga. ¿Y cómo? ¿Cómo va a fluir? ¿Qué va a pasar entre las dos esferas? ¿Se van a traer? Independientemente de eso, digamos que están fijas y ahorita no tenemos eso de atraer o no. Deja de eso. Va a ser como lo del globo, ¿no? Que se van a quedar pegadas. Y dejen de eso. Vamos a suponer que ahorita están fijas mis dos bolitas y no se pueden repeler ni acercar. Me refiero más a la carga. ¿Cómo van a quedar eléctricamente cargadas cada esfera? Si acá
yo toco mis esferitas, o se tocan entre sí, o les pongo el alambre ahí conductor, y la carga se redistribuye equitativamente, ¿qué creen que va a pasar cuando una de estas no tiene carga y la otra sí? Equivale, si quieren, para que lo vean un poquito más fácil, a que este es Q1 y este es Q2, pero si es sin carga, Q2 vale 0, ¿no? Entonces, si Q2 vale 0, ¿qué va a pasar? Como aquí. ¿Cómo se va a redistribuir la carga? ¿La hará neutra de nuevo? ¿Mande? ¿La hará neutra igual? No. Siempre entre dos conductores, no importando la carga que tenga cada uno, se va a redistribuir equitativamente la carga entre cada uno de ellos. Entonces va a quedar cada uno entre dos, ¿no? O sea, Exacto. en ambas Exacto. partes. Exacto. Esta esferita de aquí no tiene carga. Yo las toco y como la carga se redistribuye equitativamente, cuando yo las retire, voy a tener aquí Q1 medios y acá Q1 medios. Uh-huh. Sí, me explico el por qué. Sí, porque la carga se tiene que distribuir parejo. Exacto. Recordemos, claro, que estas son esferas conductoras, ¿no? Y perfectamente aisladas del ambiente, ¿no? Entonces, siempre es eso. O sea, siempre que yo tenga dos conductores, eso va a pasar entre cada uno de ellos. La carga se tiene que redistribuir. No importa el signo. Por ejemplo, aquí yo podría tener carga positiva y yo acá carga negativa, y entonces, pues lo único que va a pasar es que se cambia el signo, ¿no? Va a ser Q1 menos Q2. O sea, no importa el signo. Uh-huh. O sea, por eso aquí dejé, generalmente cuando son cargas positivas, ven que ponemos carga así, ¿no? Cuando son cargas negativas, la ponemos así. Entonces, en este caso no importa el signo, siempre va a pasar. Entonces, de tal manera, numéricamente hablando, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy simple, si dos esferas conductoras se tocan, ¿cuál es la carga? La carga después de separarse. De separarse. Si originalmente Q1, con Q1 me refiero a la carga de la primera esfera, es de 5 microcoulombs, y Q2, la carga de la segunda esfera, es de menos 10 microcoulombs. Eso es el inciso A, y el inciso B sería, si Q1 es 0, quiere decir que es neutra, y Q2 es de, igual lo voy a manejar como positivo 10 microcoulombs. Entonces, para el inciso A, ¿están de acuerdo? Pues que simple y sencillamente, ya una vez sueltas mis esferitas, pues lo mismo, ¿no? Voy a tener Q1 más Q2 entre 2, ¿no? En cada una. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale Q1 más Q2 entre 2? ¿Mm? ¿A 2.5? ¿Mande? ¿2.5? Menos, ¿no? Menos ¿A los 2.5 2.5? microcoulombs. Exacto, exactamente. Vale eso, menos 2.5 microcoulombs. Pero no olviden el signo, ¿no? Tenemos el 5 microcoulombs y luego el menos 10 microcoulombs entre 2, ¿no? Entonces esto da menos 2.5 microcoulombs. Eso es para el inciso A. Para el inciso B, tenemos Q1
que es igual a 0, ¿no? Entonces, simple y sencillamente vale 10, entonces quiere decir que 0 más 10 microcoulombs entre 2 y sería 5, ¿no? Microcoulombs. Y fin de la historia, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo con eso? Eso nada más es algo, digamos, conceptual. Sí. Esto no aplica cuando tenemos esferas aislantes, porque reiteren que yo les dije que una vez que yo tengo, imagínense que tengo una esfera cargada aquí, esta es una esfera no conductora, pero que tiene una carga de 20 microcoulombs, y yo la toco a otra esfera, 10 microcoulombs, las uno a través de un conductor, y no se garantiza que se transfiera la carga, porque a pesar de que esto es conductor, la carga va a pasar por aquí, pero tal vez nada más se acumule parcialmente acá, y no sabemos cuánto, ¿no? Entonces, eso no aplica para no conductores. Bien, esa es una. Luego, algunos digamos, constantes que vamos a requerir. Son estas. Constantes típicas. Ya vimos una que es la de K, pero existen otras, ¿no? Entonces está la masa del electrón, que es igual a 9.8 por 10 a la menos 28 gramos. Luego tenemos la masa del protón, que es igual a 1.673 por 10 a la menos 24 gramos. Nótese que las dimensiones de un protón son abismalmente mayores respecto a las de un electrón, ¿no? Nada más como dato. Luego vamos a requerir también esas dos. La carga fundamental, la voy a poner como es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esta que se llama, reitero, carga fundamental, es la carga que tienen tanto el electrón como el protón. La diferencia es que la del electrón es negativa y la del protón es positiva. ¿Ok? Entonces, estas constantes ahí ténganlas a la mano. Bien. Entonces, retomando un poco lo que veíamos la clase pasada, vimos Profe, un poco... la del protón es a la menos 24, ¿verdad? O 29, es que no veo bien. La masa del protón es a la menos 24. Gracias. Sí. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Va. ¿Cuántos somos, por cierto? Uy, bien poquitos. Somos 6. Bueno. Ok, entonces la clase pasada veíamos la ley de Coulomb. Yo nada más les voy a mencionar un poco lo que sería la ley de Coulomb, pero en su forma vectorial. La ley de Coulomb vectorial. Recuerden que al ser una fuerza viene asociada con un vector.
Entonces, la forma vectorial de la ley de Coulomb es así. La constante K, Q1, Q2, entre R cuadrada por un vector unitario, que ahorita le voy a poner 1,2 y ahorita les digo qué es esto. ¿Ok? Entonces, esto también lo voy a poner como valor absoluto. Entonces, ¿qué es esto? Cuando yo ya tengo vectores, vamos a suponer que el ejemplo que hicimos, teníamos dos cargas, una aquí y otra acá, digamos horizontalmente, y era fácil visualizarlo. Sin embargo, cuando yo las tengo, por ejemplo, así inclinadas, entonces aquí digamos que tengo una Q1, aquí tengo una Q2, es importante mencionar siempre hacia dónde va la fuerza. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es positiva y esta es negativa. Entonces, si son positiva y negativa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la fuerza? ¿Qué tipo de fuerza va a ser? Atracción. De atracción, exacto. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo pintar una fuerza aquí, que a esta la voy a llamar la fuerza que ejerce 2 respecto a mi partícula, o acá, otra que va en la misma línea, y esta la voy a, esta que ejerce 1 en mi partícula 2. ¿Ok? Entonces, esto que estamos viendo aquí, la separación de aquí a acá, algo así. Esto de aquí a acá. ¿Qué dijo de que era de 2 y 1 y 1 y 2 en las fuerzas? Es la fuerza que ejerce la partícula 2 respecto a mi partícula 1, esta. Es decir, es como si tú te situaras aquí, tú estás parado aquí, y entonces la fuerza que tú estás sintiendo es la que ejerce esta partícula, ¿no? Sí. Y al revés, si tú te sitúas aquí, entonces estás sintiendo la fuerza que ejerce esta partícula, ¿no? 1 sobre 2. Ujú. Ah, ok. Sí, gracias. Ujú. No, ¿de qué? Dicho de otra forma, sería la fuerza con la que se puede acercar una a la otra Ujú. o la Solo velocidad. que, no, la fuerza, no es velocidad, fuerza. Este, sí, pero es como reitero, como si tú estuvieras acá, porque visto de otra manera es como si yo pusiera mi marco coordenado aquí. No es lo mismo poner el marco coordenado ahí a ponerlo en esta partícula, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, esto quiere decir a dónde la estoy sintiendo la fuerza. Ujú. O sea, a pesar de que entre dos partículas la fuerza va a ser la misma, no importa si yo me sitúo aquí o me sitúo acá, pues la fuerza es la misma, porque son las mismas partículas, ¿no? Que son las dos que intervienen en la ecuación de Coulomb, bueno, en la ley de Coulomb. Entonces es dirección, ¿no? Lo que está mencionando. Exactamente, exacto. Ya lo que nos está dando aquí es justamente hacia dónde se jala, ¿no? Por así decirlo, mi particulita. Y esto también sirve también cuando yo tengo más de una partícula. Si yo tengo una Q3 acá, pues vamos a suponer que esta también es positiva, y yo quiero sentir la fuerza aquí en la Q1, o sea, yo me paro aquí, pues ya siento esta, y además, esta es de repulsión, siento otra acá, ¿no? Y entonces la resultante final, pues va a ser algo más o menos por aquí así, que eso es vectorial, ¿no? Pero bueno, entonces, no es lo mismo ponerme ahí a ponerme aquí, ¿no? Porque ahora, si te das cuenta, tanto ángulos como posiciones son diferentes. Entonces, esta Q2 siente esta fuerza y estas que son de atracción, entonces siente una fuerza acá, ¿no? Entonces, esto sirve justamente para saber cómo siento las fuerzas en una partícula dada. Ajá. No, ok. Ujú. Entonces, sí, reitero, no es lo mismo sentirla en la 1 a sentir en la 2, ¿no? O sea, en esta a lo mejor me va a jalar para acá y en esta no. Resulta que si yo me pongo aquí, la resultante es que me va a jalar para acá
y si me pusiera en esta de aquí, a lo mejor la resultante es que me va a jalar para acá, ¿no? Por decir algo. Entonces es eso. La ley de Coulomb vectorial me está diciendo a dónde saldría, digamos, disparado si estoy en una o en la otra o en cualquier partícula. Eso sería como la interpretación. Y generalmente ayuda para cuando hay más de dos partículas. Son dos o más partículas. Justamente por eso, ¿no? Ya tenemos un montón, pues entonces yo nada más tengo que elegir, o el problema me dice en dónde me sitúa, o sea, quién necesita sentirse, ¿no? Aquí, o pon tú que tuviéramos varias, acá otra, acá otra, acá otra y acá otra, ¿no? Entonces, Q3, Q4, Q5, Q6. Entonces, si te das cuenta, pues no es lo mismo si yo me paro aquí y hacia dónde voy a salir botado, así me paro acá, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces, la ley de Coulomb de forma vectorial nos indica el vector de dirección hacia dónde se movería, por así decirlo, mi partícula. En este caso, si yo me paro aquí, quiere decir que saldría para acá, ¿no? Si es una sola fuerza, ¿no? Si no existen estas. Si yo me paro acá, pues me movería hacia acá, ¿no? Saldría disparado para acá. Que es la Sí. parte de dirección y sentido. ¿Sí? Ah, Entonces, ok. pues esto es la distancia que hay entre la partícula 1 y 2, ¿no? Ya sea que lo ponga así como R1, 2 y el vectorcito, ¿no? O como D también si lo quieren, pero la diferencia es que si ya tengo más, pues es la distancia que hay de 1 a 2, la distancia que hay 1 a 3, a 1 a 4, 1 a 5, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas con eso? No, todo bien. Ok. Entonces, ya que vimos eso de la ley de Coulomb de forma vectorial, entonces, pues, vamos a tratar de utilizarla en algunos ejemplos. Entonces, a ver. Por cierto, ya les subí los libros, no sé si ya vieron. Que nunca me acordaron de subírselos, pero bueno. Gracias, profe. No, voy a revisar. Ok, bueno. Entonces, recuerden que cuando hablamos de vectores hay dos formas de representar, ya sean vectores unitarios o la magnitud con su respectivo ángulo, ¿no? Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, bueno. Ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo dos partículas de carga Q1 y Q2. Aquí voy a tener una. Q1 va a ser positiva. Y por acá voy a tener una que es negativa. Q2. ¿Ok? Digamos que este va a ser el inciso, el primer inciso donde tengo estas dos separadas por una distancia R, ¿no? No me importa el valor numérico. Bueno, ahorita se los doy el valor numérico. Y después, esto va a ser para el inciso A. Tengo este mismo sistema, pero ahora añado otra particulita. Vamos a poner, igual es este mismo, que aquí teníamos Q1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A 4 cuadros de separación teníamos Q2. Y acá introduzco una tercera partícula que le voy a llamar Q3. Y esta va a tener, no sé, carga negativa. ¿Ok? Y finalmente voy a tener una más
un C, que es nuevamente el mismo sistema. Bueno, aquí, de aquí a acá, tenemos que la distancia es R, y de aquí a acá, la distancia es 3/4 de R. ¿Ok? Luego, finalmente, en el último inciso, digamos en el inciso C, vamos a tener aquí mi particulita, Q1 nuevamente. A 4 cuadros de distancia voy a tener Q2. Esas dos nunca se alteran. Ajá. Y luego, no, este lo hizo muy grande. Lo voy a bajar un poco. Digamos que la partícula Q3 la retiro y pongo una partícula Q4. Más o menos por acá. Ahí. Aquí. Esa va a tener carga negativa, por ejemplo. Y este es Q4. Igualmente, de aquí a acá sigo teniendo R. Y de aquí a acá, la distancia de separación es 3/4 de R. ¿Ok? Entonces tengo estos tres sistemas. Y entonces lo que se va a pedir es calcular la fuerza que lo voy a poner entre comillas que siente Q1 respecto a las demás. Entonces, esto es importante porque quiere decir que en cualquier caso, en donde me tengo que parar es en Q1, que es lo que les decía, ¿no? En Q1 me tengo que parar yo para, digamos, sentir esa fuerza. Entonces, quiere decir que mi referencia es Q1. Entonces, siempre voy a estar en Q1. Así, este va a ser mi origen. Q1 es mi origen. Cuando se dice eso, de que necesito sentirla en Q1, se dice que Q1 pasa a ser su origen. Y aquí tengo mi eje coordenado. Lo mismo para las demás. Y para este, ¿no? Entonces, vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Para el inciso A, ¿hacia dónde va la fuerza? Hacia la derecha. Exacto. Sobre X positiva, ¿no? Sí. Tenemos la fuerza, ahí. Voy a poner así. La fuerza que ejerce la partícula 2 sobre mi partícula 1, ¿no? Ya está. Es la única fuerza que tenemos, ¿están de acuerdo? Es más, si quieren, voy a alargar un poquito más los ejes para que incluya ya también a mi partícula acá. Acá también. Y en este caso lo voy a alargar nada más un poquito hacia arriba. Para que esté así y esté acá. ¿Ok? Entonces, en el caso del inciso A, solo tengo una sola fuerza. Ahí está. Luego, vean, en el caso de Q1, Q2 y Q3, vamos a utilizar, antes de hacerlo, aquí, el principio de superposición. ¿Alguien sabe qué es el principio de superposición? ¿Alguien ha oído, escuchado del principio de superposición? No. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Así? ¿Nada? 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 No, profe. Ok, no es así No. como... El principio de superposición básicamente nos dice que yo puedo analizar
mis fuerzas por separado. Entonces, más así estrictamente establece que la fuerza electrostática, y no necesariamente la fuerza electrostática, ¿no? O sea, cualquier cosa que cumpla el principio de superposición, la fuerza, por ejemplo, sobre todo para los que ven circuitos eléctricos, que son de otras carreras, puedo analizar, digamos, una resistencia, que a lo mejor no sé, no todos saben qué es eso, pero puedo analizar un elemento de un circuito, lo puedo analizar, el elemento 1 tiene cierto valor a mi elemento que estoy analizando, y solo analizo esos dos. Luego, el elemento 2 tiene un valor, y entonces voy analizando independientemente. Sí, más o menos me explico, o sea, no necesito combinar todo al mismo tiempo. Entonces, en este caso dice que la fuerza electrostática sobre una carga, y eso lo voy a poner aquí, fuerza electrostática, como puede ser otra cosa. Se reitera, el principio de superposición no es exclusivo de electricidad y magnetismo, pero en este caso la fuerza electrostática sobre una carga es la suma vectorial de las componentes individuales. De las componentes sobre la carga, ¿no? Ya, ¿no? Debido a las otras. Es la suma vectorial de las componentes sobre la carga de las otras cargas. Es decir, básicamente lo que nos dice esto es, como es suma, nos está diciendo que yo las puedo sumar vectorialmente, quiere decir que lo que yo puedo hacer es analizar por separado el efecto que tiene esta con respecto de esta, analizar por separado el efecto que tiene esta con respecto de esta, y al final sumarlo vectorialmente. Lo mismo acá, el efecto que tiene primero esta sobre esta, y luego el efecto que tiene esta sobre esta, o al revés, no importa, y al final lo sumo matemáticamente o vectorialmente. ¿Sí, sí más o menos me explico? Sí, no, tal vez a lo mejor. Sí, 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 se explica. O sea, reitero, en conclusión, yo puedo analizar todas por separado